Bien, seguimos con más de Mujeres en Todo. En esta parte estamos en nuestra sección de salud y bienestar, un tema importante para todas aquellas personas que se encuentren en una situación de peligro, en una situación difícil, de emergencia y tengan que asistir a alguien, o cómo los paramédicos se preparan para dar primeros auxilios. Acá tenemos a nuestro invitado el día de hoy, se llama Héctor Luis Martínez, él es licenciado en enfermería y también es instructor de primeros auxilios. Bienvenido, Héctor. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, agradecida que estés acá en Mujeres en Todo y además hablar de un tema tan importante, licenciado, y que se hay que prepararse, ¿no? Hay que estar capacitado para dar esos primeros auxilios y pues mantener estabilizado, si se quiere, al paciente. Vamos a comenzar, bueno, por el principio. ¿Qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios no son nada más que la atención inmediata que da una persona con conocimiento a un determinado accidente, en lo que una persona se encuentra en una emergencia determinada, como por decirte, estabilizarlo, lo que son sus signos vitales, así es una atención inmediata para luego ser enviado a un hospital hasta que llegue un personal calificado o un profesional. Allí se procede lo que son todas las medidas preventivas y de lo que es los primeros auxilios. Son las personas, no todas las personas estamos capacitadas en estos momentos ahorita, porque tenemos muy poco lo que es la falta de desconocimiento. A veces por medidas actuamos sin medir las consecuencias. Y por eso es importante la preparación, que es además en lo que usted se centra, ¿no? Preparar no solo a paramédicos, que eso lo vamos a hablar también, sino a civiles, aquellas personas que por supuesto no están relacionados al tema médico. Es interesante que hagan cursos de este tipo, por ejemplo. Sí, es interesante porque ahorita cotidianamente estamos viviendo las emergencias las tenemos al momento en nuestra casa, en nuestro trabajo, en lo que es nuestro medio de transporte, lo que es el metro, y a veces tenemos que actuar en un determinado momento que tenemos que ayudar a esa persona que amerite de nuestra atención. Exacto, porque podríamos correr con suerte que esté un especialista en medicina o que esté un paramédico cerca, pero en dado caso que, por ejemplo, no esté nadie. Vamos a hablar de esa parte en específico. Cuando se presenta una emergencia, licenciado, ¿qué es interesante tomar en cuenta en ese momento? Vamos a hablar de manera genérica y después vamos a hablar de situaciones que podrían presentarse, por ejemplo, en un desmayo, un ACV, un infarto, qué debería hacer una persona en ese caso. Pero hablando en términos generales, cuando se presenta una emergencia, ¿qué debe hacer una persona en ese momento? Lo primero que debe hacer es verificar los signos del paciente. Si está inconsciente o consciente, tenemos que preguntarle en qué momento se encuentra, en qué día es hoy, que eso es muy importante. Y ¿dónde se verifica eso, por ejemplo? ¿Cómo él verifica los signos vitales? Bueno, si cuando tenemos el conocimiento podemos medir el pulso a nivel radial, a nivel carótido, y la respiración y lo que son los latidos del corazón, si tenemos el previo conocimiento. Porque es muy importante la respiración, que el paciente tenga una buena oxigenación cerebral. Si es un desmayo, tenemos que vigilar la escena o ver dónde nos encontramos en el lugar. Tenemos también lo que tenemos que tener presente son las medidas a que nos vamos a presentar en ese momento. Si es un accidente por sentido de un choque, tenemos que vigilar lo que es un paciente politraumatizado. Lo primero es asesorarnos de que él tenga una vía respiratoria permeable, que no tenga nada obstruido. Sí, lo otro es verificar los signos, y lo tercero es que debería ser el control cervical que debemos tener. Porque fíjense que en ocasiones, en el caso de un accidente de tránsito, bueno, los primeros que salen al rescate son aquellos carros que están en la periferia del accidente. Y lo recomendable entonces en este caso sería mover a la persona, no moverla, ¿qué hay que evaluar en ese sentido? No moverla, lo primordial es no moverla, porque si el paciente no tiene ningún tipo de lesiones, nosotros le ocasionamos lesiones secundarias por el mismo falta de desconocimiento que tenemos en el determinado momento. En el caso de un desmayo,
algunas personas, por ejemplo, se le baja la tensión y ya tienen ciertos síntomas donde pueden avisar previamente a una persona, me voy a desmayar. O, bueno, de repente se empalidece, está un poco desorientado. En ese momento, ¿qué debe hacer una persona ante un desmayo? Ante un desmayo es ver la expresión que tiene el paciente. Si es una hipotensión, el paciente presenta lo que es, tenemos lo que es el momento de la observación. La observación y la palpación, porque puede ser a un desmayo por una hipotensión o un desmayo por una hipoglicemia. O sucesivamente también puede tener lo que es la hiperglicemia o la hipertensión. Y en ese caso, ¿qué es importante, por ejemplo, para reanimarlo? Por ejemplo, conocemos el agüito con azúcar, de repente alcohol, ¿qué es esas son mitologías, importante? a nivel de medicina, esas son mitologías y creencias. ¿Ah, sí? ¿Qué hay que hacer en ese caso? Dicen que para colocar al paciente con las piernas elevadas, Ajá. que en medicina se llama en Trendelenburg, Okay. Que respire profundo, cuente hasta 10. Eso es lo que hay que hacer. Sí, porque tú te pones a ver, el agüita con azúcar es una mitología, o el agüita con vainilla, son mitologías que de verdad nos van a ayudar. Lo que necesitamos es que el paciente esté estable, esté sereno, y después procedamos a lo que es la segunda parte, que lleva a su control médico. Ok. En el caso, por ejemplo, de una fractura muy frecuente, ¿quién no se fractura en algún momento? Un muchachito de repente jugando, alguien jugando fútbol o, bueno, en definitiva, haciendo de repente labores del hogar, hay algún tipo de fractura. En ese caso, ¿qué debe hacer la persona que apoya en ese sentido? En ese sentido debemos inmovilizar inmediatamente en la parte donde está la lesión, porque no somos rayos X, no tenemos vista de rayos X. Inmovilizar la extremidad, si es la mano, que no presente mucho tipo de movimientos bruscos, porque posiblemente puedan haber cosas mayores, compromisos que si una amputación de una extremidad o una pierna, los agarramos, si tenemos una hemorragia, primero preveemos la hemorragia. ¿Cómo preveemos la hemorragia? Con una casita previamente limpia, estéril, se le coloca, haciendo compresión, se procede con el vendaje, con unas vendas si tenemos a la mano, para luego llevar al centro, y lo otro es llevarlo al centro hospitalario. Ok, otra situación que se puede presentar, licenciado, son convulsiones. Es una situación en la que hay que estar, por ejemplo, la persona que acompaña tiene que estar sereno, imagino yo, y actuar en el momento indicado frente a un paciente que presenta algún tipo de convulsión. ¿Qué hay que hacer? Lo primero, sereno. Primero yo debo tener la serenidad, porque si aquí viene y ocurre ahorita un sismo, ¿qué es lo que debemos tener? Serenidad, no debemos correr. En ese momento es tratar de colocarle un objeto al paciente en la boca para que no se muerda la lengua o se trille la lengua en ese momento. Lo otro es llevarlo al centro asistencial, porque son convulsiones debido a que puede ser una fiebre alta, que no sabemos que el paciente tenga la clínica de la fiebre en ese momento, o desconocemos, porque a veces un paciente nos convulsiona y desconocemos de por qué está convulsionando o si no sufre de síndrome epiléptico en ese momento. ¿Qué debería haber en un botiquín de primeros auxilios? ¿Es común conocerlo? ¿Es común tenerlo en casa o en áreas de oficina donde uno trabaja? Pero generalmente desconocemos qué debería tener un botiquín de primeros auxilios. Bueno, en lo primordial, en nuestras casas deberíamos tener nuestro botiquín de primeros auxilios, que debería tener gasas, apósitos, povidines, alcohol, lo que es adhesivo, micropore o durapore, guantes, lo que es el alcohol, el povidine. Son cosas específicas que deberíamos tener en nuestras casas, ya que como no tenemos la parte hospitalaria, es lo que primero deberíamos tenerlo en la casa en cuenta, y como ahorita estamos en una situación país que tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad o fenómeno natural que esté en este momento. Ocurriendo, exacto. La preparación, cualquier persona, hablando de los paramédicos, pero civiles, personas comunes, ¿dónde se pueden preparar para
recibir instrucción en primeros auxilios. ¿Y por qué es importante hacer esto? Y el lugar donde que están las sedes que están disponibles son lo que es Protección Civil, en las diferentes entidades del país, están los grupos, los diferentes grupos de brigada, están lo que es la parte de la Cruz Roja Venezolana, que también capacitan al personal un curso que dura estimadamente 1 año, se preparan con lo que son la parte académica y con la parte hospitalaria y la parte de lo que es ambulancia. Entran su certificado completamente. Y no hay que tener ningún tipo de relación con alguna profesión. No necesariamente, medicina, no necesariamente, sino que yo como instruirse. persona me puedo capacitar e instruirme para dar lo que es atención primaria. Ok. También los números de emergencia son importantes, si maneja algunos para dárselos a conocer a nuestro público, también sería interesante. Bueno, los números de emergencia que diríamos llamar lo que es Protección Civil, si lo tenemos en el momento, sabemos que hoy en día estamos atravesando, hay muchas redes sociales de cual personas todavía no conocemos los números, que es lo que se llamaría el 911, si tenemos por lo menos la policía al momento, porque también la policía también nos ayuda, puede apoyar en ese sentido. Nos puede apoyar en ese sentido, lo que es la Guardia Nacional Bolivariana, y llamar de nuestros teléfonos móviles. Okay. ¿A dónde lo podemos localizar? ¿A través de sus redes sociales? ¿De repente un número telefónico? Bueno, mi número telefónico es 0414-356-8969. Mi Instagram es Luis Martínez Mujica. Ok, y allí usted puede gestionar todos estos cursos que puede dar para primeros auxilios, orientarlos, ¿no? Okay. Orientarlos. Bueno, le quiero agradecer al licenciado Héctor Luis Martínez. Él es licenciado en enfermería y también instructor de primeros auxilios. Bueno, ¿qué hacer frente a una emergencia, una situación de caos que se pueda presentar? Y bueno, usted es el que tiene que resolver. Bueno, hay instructores que le pueden enseñar, orientar a qué hacer en esos momentos de dificultad.